del 11, martes, sería una clase general de consulta, por eso como informé por autogestión y también informé por aula virtual, todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer el mismo 3, pero también pueden usar el aula virtual hasta el 2 de noviembre. Preguntas de consulta sobre esta segunda parte y también por el recuperatorio del primer parcial. Ya a partir de mañana, al finalizar la inscripción al segundo parcial y también haber finalizado la inscripción al recuperatorio del primero, informaré los Zoom e informaré las fechas. Bien, la clase pasada habíamos clasificado a los polímeros estos sintéticos como homopolímeros y copolímeros. Este es el poliestireno, cuyo monómero es el estireno, y es un homopolímero porque está conformado por iguales monómeros. Mientras que un nylon, por ejemplo este nylon, esta es la estructura del nylon, es un copolímero porque está formado justamente por monómeros diferentes, una diamina y un diácido. Todos estos son homopolímeros que justamente tienen como monómeros un alqueno, un doble enlace, y habíamos visto también, relacionando los puntos de fusión, las propiedades físicas, las distintas fuerzas que podían intervenir, fuerzas intermoleculares, enlaces secundarios, porque los enlaces primarios son los covalentes, entre cadenas poliméricas. De ahí que un polietileno siempre va a tener un punto de fusión menor que un nylon, ya que las fuerzas que interactúan entre cadenas de polietileno son fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas más débiles que las puentihidrógenos que interactúan entre cadenas de nylon. Pero también habíamos dicho que los polímeros nos interesan, y estos son polímeros comerciales y también polímeros de ingeniería, sintéticos, no naturales, porque ya hemos visto algunos polímeros naturales como polisacáridos y proteínas, que lo que interesaba de estos polímeros eran las propiedades mecánicas. Y que habíamos dicho que estas propiedades mecánicas las podíamos dividir debido a que el polímero podía tener en su estructura ser totalmente amorfo, que es a eso lo que tienden, ¿no es cierto? Porque se enmaraña al ser largas cadenas carbonadas, pero se puede lograr que ciertas regiones del polímero formen estos cristalitos o zonas donde hay mucho orden y que le da un grado de cierta cristalinidad. No podemos esperar 100% de cristalinidad como un cristal, pero sí un polímero que tiene una cristalinidad alta es un polietileno de alta densidad que es no ramificado. Al dividir esto en cristalinos y amorfos influyen en las propiedades mecánicas porque un compuesto, un polímero ordenado, cristalino, tiene rigidez, tiene resistencia. Que se habla de resistencia al pandeo, a la torsión o a la elongación. Pero un polímero completamente amorfo no tiene rigidez, sino que tiene tenacidad, es resistente al impacto. Y comparamos este tipo de propiedades mecánicas con un recipiente de polietileno de alta densidad para contener un detergente y una bolsa de polietileno.
La bolsa es totalmente amorfa, o sea que es un polietileno de baja densidad ramificado, que tiene poca cristalinidad y es amorfo, y un polietileno de alta densidad con una alta cristalinidad y orden es más resistente y menos tenaz. Y dijimos también que uno puede fabricar o sintetizar el polímero que le pida el cliente o para el uso que quiera. Pero para poder sintetizar un polímero hay tres partes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la elección del monómero, luego el proceso de polimerización en sí y luego el procesamiento. Y habíamos dicho que para poder tender a un polímero cristalino, yo tengo que seleccionar un monómero que tenga un número par de átomos de carbono, porque los números pares de átomos de carbono tienden a una regularidad, a un orden, a una simetría. También que esté el anillo aromático sustituido en para y que no haya ramificaciones, porque las ramificaciones tienden a deformar, a disminuir el orden y por lo tanto tiende a un polímero más amorfo. También la configuración trans cuando se polimerizan dienos. Eso lo habíamos visto y lo voy a volver a explicar más adelante. Título de la hoja, polimerización. Cuando nosotros polimerizamos un alqueno, nos encontramos con un polímero que solo tiene enlace sigma. Pero cuando polimerizamos un dieno, nos encontramos con un polímero que tiene dobles enlaces en la cadena polimérica. Al tener dobles enlaces y fijar un plano, podemos encontrar el cis y el trans. Por eso es que estamos hablando acá de configuración trans cuando se polimerizan dienos. Y polímeros isotácticos y simbiotácticos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué se refiere con esto que está acá? Después los vamos a ver. Este es el isopreno, que explica cómo cuando hacemos un polisopreno, o sea, el caucho natural, que es un elastómero, es un polisopreno. Y lo podemos encontrar en la naturaleza tanto como cis polisopreno o como trans polisopreno. Ahí están viendo cómo queda un doble enlace dentro de la cadena polimérica cuando se polimeriza un dieno. La tacticidad. La tacticidad, o sea, veamos una cosita. Número 1, homopoli. Tengo que buscar el título porque si no tengo tanto para compartir que... Acá. Si ustedes observan, el etileno no tiene un grupo lateral. En cambio, el propeno, que forma el polipropileno, tiene el metilo como grupo lateral. El estireno, que forma el poliestireno, tiene el anillo como grupo lateral. El PVC tiene el cloro, que viene del monómero cloruro de vinilo, como grupo lateral. El teflón, que viene del tetrafluoretileno, tiene los flúor como grupos lateral. Sin embargo, acá es bastante simétrico. A eso, cuando hablamos de tacticidad, es la disposición de esos grupos laterales dentro del esqueleto polimérico. Por supuesto que el etileno, al no tener grupo lateral, no tiene tacticidad. ¿Qué significa la tacticidad? Acá tenemos ejemplo. Fíjense que siempre los polímeros se van a ir
adicionando, en este caso, porque este es el poliestireno, es un polímero de adición, que ya vamos a ver la polimerización, cabeza-cola. La clase pasada, más adelante, cuando se van adicionando, si esta es la cadena lateral, acá, si este X representa un metilo, que sería el polipropileno, un aromático, el anillo, que sería el poliestireno, un cloro, que sería el PVC, o un metilo, ya dije, el polipropileno, cuando se van adicionando, lo hacen con uniones cabeza-cola, no cabeza-cabeza, cola-cola. Este es un tema de impedimento estérico, o sea que nunca vamos a tener este tipo de uniones. Siempre vamos a tener estas uniones, o sea que va entre grupo lateral y grupo lateral, entre cloro y cloro, entre metilo y metilo, entre anillo y anillo, va a existir un carbono. Nunca van a estar los anillos pegados, ni nunca van a estar los cloros en carbonos contiguos, ni los grupos metilos en carbono contiguo. Por eso ustedes están viendo que el grupo fenilo está separado del otro grupo del anillo por un carbono, porque es una polimerización cabeza-cola, que eso se va a dar sí o sí por el impedimento estérico. Entonces, la tacticidad es una propiedad que la presentan los polímeros que tienen grupos laterales. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar esta distribución donde todos los grupos fenilos se encuentran en forma ordenada de un lado del esqueleto polimérico, que se llama isotáctico. Luego podemos encontrar este tipo de distribución donde los grupos laterales, en este caso representados por el anillo, se encuentran también ordenados, pero a ambos lados del esqueleto polimérico, que se llama sindiotáctico. Y después tenemos este tipo de distribución donde los grupos fenilos se encuentran al azar, es decir, también en ambos lados, pero totalmente desordenados, que esto es atáctico. Entonces, una distribución isotáctica y sindiotáctica le dan orden al polímero, presenta mayor cristalinidad, por lo tanto mayor resistencia, mayor rigidez como propiedad mecánica. Una conformación atáctica le da más desorden a la cadena polimérica y tiende a un polímero amorfo. Por eso cuando vemos acá, dice que para una mayor cristalinidad que influye en la propiedad mecánica de una resistencia del polímero, cuando tenemos grupos laterales, un polímero isotáctico o sindiotáctico es el que da mayor cristalinidad, mientras que un polímero atáctico tiende a lo amorfo. Entonces, en función de lo primero que tenemos que enfocar, si queremos sintetizar un polímero resistente o flexible o tenaz, es qué monómeros vamos a usar. Si queremos uno cristalino, con número par de átomos de carbono. Si queremos tender algo amorfo, usemos un número impar. Si queremos algo cristalino, cuando tengamos algún monómero con anillos bencénicos, que estén sustituidos en para. Si queremos amorfo, que estén sustituidos en orto y en meta o no sustituidos. ¿Queremos cristalino? Intentemos sin ramificación, polímeros no ramificados. ¿Queremos amorfo? Que haya ramificación. Si trabajamos con dienos, nuestros polímeros que van a tener dobles enlaces, que tengan configuración trans, para que tiende a un polímero más rígido. Si trabajamos con dienos,
que van a tener doble enlace en la cadena polimérica, que la configuración, la conformación sea cis, para que tiende a amorfo. Si tenemos grupos laterales, para un polímero acristalino necesitamos una tacticidad que sea isotáctico y sindiotáctico, que tenga un orden en la cadena polimérica. Mientras que si queremos un polímero amorfo, de acuerdo al uso que le vamos a dar, nuestra conformación que tiende a ser amorfo es el polietileno atáctico. Eso en un principio, ¿no? Otra clasificación de los polímeros es en función de la polimerización en sí. Ahora entramos a cómo lo sintetizamos, o sea, la reacción de polimerización. Hay dos grandes clasificaciones. Son los polímeros de adición o crecimiento en cadena, que ahí vamos a ver, estos polímeros de adición son todos los que hemos nombrado. El polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el PVC, el teflón, todos esos polímeros son el polimetacrilato de metilo, son todos polímeros de adición. Es decir, que yo tengo que tener una insaturación en el monómero o crecimiento en cadena. Existen 4 polimerizaciones, que es una carbocatiónica, una carbaniónica, una radicalaria y una a través de catalizadores. 2 de las polimerizaciones, la carbocatiónica y la carbaniónica, no sirve para obtener polímeros industriales. O sea, sirve para alargar la cadena carbonada, pero no para obtener polímeros industriales. Es decir, que vamos a ver las 4. La polimerización carbocatiónica y la carbaniónica, que es para obtener dímeros o trímeros, y la polimerización radicalaria o por Ziegler-Natta, que es para obtener polímeros industriales, como por ejemplo el polietileno de alta o baja densidad. ¿Qué es la polimerización carbocatiónica? Bueno, acá tengo el isobutileno o 2-metilpropeno. Lo que hago es agregar un ácido de Bronsted, como el sulfúrico, para obtener un iniciador de la reacción, de la polimerización. Acá ustedes saben, los alquenos dan adición electrofílica, por lo tanto, si son asimétricos, cumplen con la regla de Markovnikov. El sulfúrico va a protonar comportándose como un ácido de Bronsted y va a adicionarse al carbono que tiene más hidrógenos o menos sustituido para formar el carbocatión más estable. Es decir, que el protón se va a adicionar acá y va a formar este carbocatión. Este iniciador yo lo coloco frente a más isobutileno a mayor temperatura, mucho mayor temperatura que lo que hago una adición electrofílica normal, que es a 50 grados. ¿Qué va a ocurrir con este carbocatión? Este carbocatión produce la ruptura heterolítica del doble enlace y se va a adicionar este carbono a este carbono para formar el carbocatión más estable. Esto puede formar diisobutilenos. Diisobutilenos significa que son 2, o sea, o triisobutilenos, que este carbocatión ataque a otra molécula de isobutileno, pero no más, no sirve para más, o sea, no sirve para obtener una cadena polimérica porque no da la forma en que se obtiene, porque va atacando por etapas y para obtener esto necesitaría hacer una reacción en cadena como una radicalaria. Si, por ejemplo,
acá, en este momento, puede liberar un protón, porque ¿cómo finaliza esta polimerización? Liberando el protón para regenerar el ácido de Lewis, y me da esta mezcla de diisobutilenos, que si ustedes observan, yo puedo agregar hidrógeno y hacer una reducción, una hidrogenación catalítica, y obtengo el 2,2,4-trimetilpentano, que es el isoctano, que se utiliza para, como estándar para determinar el octanaje de las naftas. Y si no, puedo obtener este triisobutileno. También por ejemplo, esta polimerización carbocatiónica, si yo parto de un isobutileno, puedo trabajar no solo con ácidos de Bronsted, como sulfúrico, sino trabajar con un ácido de Lewis, como el trifluoruro de boro. El flúor produce un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, generando en el boro una densidad de carga positiva que atrae los electrones del doble enlace y genera este carbocatión, o sea que yo puedo obtener esa especie iniciadora de mi polimerización carbocatiónica, no solo con ácidos de Bronsted, sino con ácidos de Lewis. Después este se encargará de atacar a otra molécula de isobutileno para obtener dímeros o trímeros, y al final liberará un protón que vendrá acá a este carbono, liberando el trifluoruro de boro, que es nuestro catalizador. Pero acá sería catalizado por ácidos de Lewis. Otra polimerización es la polimerización aniónica. Los alquenos son bastante reacios al ataque de nucleófilos, porque tenemos dobles enlaces. Nosotros sabemos que los alquenos dan adición electrofílica, o sea, lo atacan los electrófilos, que son grupos que necesitan electrones, y el alqueno le da los electrones. Pero en el caso de tener un compuesto organometálico, como ser organolitio, que son generadores de carbaniones y que son bases muy fuertes, puede llegar a atacar al alqueno para formar estas especies, ¿no es cierto?, estos enlaces covalentes con un alto carácter iónico, que es carbono-litio, y alargar la cadena en esta polimerización aniónica. Pero por supuesto esto es una reacción de laboratorio, si yo quiero obtener un alargamiento de la cadena, que luego puedo agregarle hidrógeno, porque siempre agregando hidrógeno yo puedo romper o frenar la polimerización, y también puedo controlar el peso molecular del polímero. En este caso no llego a un polímero en una polimerización aniónica, sino dímeros o trímeros. Acá si agrego hidrógeno, me queda un hidruro de litio y cierro o lo dejo así, ¿no es cierto? Depende del uso. Estas son las dos polimerizaciones donde hay una polimerización por adición o crecimiento en cadena. Se van adicionando estos grupos. Vamos ahora a la polimerización radicalaria, que sí es para obtener un polímero industrial, y es la manera en que se obtiene el polietileno de baja densidad. Profe, le hago una consulta. Sí. En todas las polimerizaciones, cuando le agrego el hidrógeno, ¿lo puedo cortar o controlarla? Sí. Bueno. Sí. Vos podés
controlar el índice de fluidez de un polímero, que es el peso molecular de tu polímero. O, si no querés controlar, la polimerización se desarrollará hasta que no haya más reactivo. Pero estas dos son para obtener alargamientos de cadena más que polímeros. La polimerización radicalaria yo necesito un iniciador. Y el iniciador puede ser oxígeno o, más que oxígeno, un peróxido, donde tenemos acá peróxido de hidrógeno o cualquier otro peróxido, donde sabemos, porque nosotros lo hemos visto usar al peróxido, y hemos visto, por ejemplo, efecto peróxido, que nos daba una adición anti-Markovnikov, porque el oxígeno-oxígeno es un enlace débil. También hemos visto cómo este oxígeno-oxígeno es tan débil que cuando hacíamos oxidación con ozono, el molosónido se transformaba en ozónido y el ozónido se transformaba en aldehídos o cetonas en una oxidación con ozono. Entonces, este va a ser nuestro iniciador radicalario. Por lo tanto, si tengo un radical libre y lo coloco frente a mi alqueno, que en este caso es el etileno, en este caso necesito para una polimerización radicalaria temperaturas de más de 100 grados Celsius y presión también. Lo que hace es producir, este iniciador, una ruptura del enlace pi, que es el enlace más débil, homolítica. Entonces voy a obtener un radical libre alquilo que va a empezar a propagarse. O sea, tengo estas reacciones en cadena que nosotros ya hemos visto, la oxidación, hemos visto reacciones en cadena como la halogenación de alcanos. Existe una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de terminación o finalización. Entonces, este radical libre ataca a otra molécula de monómero y empieza el alargamiento de cadena. ¿Qué ocurre acá? Que como yo tengo, acá dice etcétera, pero como yo tengo un radical libre, ¿no es cierto?, que es primario, y la cadena carbonada me permite obtener un radical libre más estable, eso es incontrolable, una transposición, porque siempre se busca la mayor estabilidad. Va a haber una transposición, y ahora esto es nuevo, una transposición radicalaria. Nosotros hemos visto transposición en la isomerización de alcanos, que había migraciones de iones hidruros, de iones metilos o iones fenilo. Acá también se transpone radicalariamente y hay migraciones de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si yo tengo un radical libre primario, se va a transponer, si bien acá no está del todo correcto, en realidad está del todo correcto la transposición, pero la transposición no se hace de un carbono primario a un carbono que está a 4, a diferencia de 4, ¿no? Se hace en el carbono contiguo, como lo veíamos acá. Acá, este es el carbono, el radical libre primario, y se transpone a un radical libre secundario, próximo a la cadena, ¿no? Y a partir de allí, cuando aparece otro alqueno, o se reacciona con otro alqueno, el alargamiento de la cadena empieza acá. Entonces empiezo a tener una cadena ramificada debido a la transposición y a la búsqueda de un radical libre
de mayor estabilidad. O sea que sí o sí, en una polimerización radicalaria, voy a tener un polímero ramificado. No puedo escapar de eso, porque hay transposiciones y tengo lugar en la cadena para que haya transposiciones. Y más si tengo a lo mejor un grupo lateral que permite tener un radical libre terciario, por ejemplo. Entonces sí me va a dar un polímero ramificado a través de esta polimerización radicalaria. ¿Cómo termina esto? Bueno, esto termina que hasta que se consuman los alquenos, que no tengan más materia prima, y en ese caso, estos radicales que están dando vuelta porque no pueden atacar a otro alqueno porque ya consumí todo mi reactivo, estos radicales que van a ser ramificados, puede haber dos tipos de terminación. Cuando un radical choca con otro radical y se forma esta estructura, que es una combinación, o cuando se produce una ruptura del enlace carbono-hidrógeno y, por ejemplo, un hidrógeno migra a uno de los radicales para formar este compuesto con enlace sigma, y al migrar ese hidrógeno me va a quedar acá un electrón desapareado que se une con este otro electrón y me queda un compuesto que tiene enlace sigma, pero una terminación de doble enlace. Yo puedo dejar que el polímero y la polimerización fluya hasta que no haya más monómero, o puedo, en el momento que quiera, agregar hidrógenos y cortar, terminar esta polimerización y controlar el peso molecular del polímero que yo quiera. Pero sí o sí es ramificado. Por eso es que no basta, porque yo, por ejemplo, acá, si me voy a que quiero un polímero cristalino y digo, bueno, entonces voy a tomar el monómero etileno que tiene 2 carbonos. Estoy, como me dicen que es par, yo sé que tomo el etileno, es par, y voy a tener un polímero resistente. Pero bueno, vamos a la polimerización ahora. Por más que tomes un monómero par, si lo vas a polimerizar con una polimerización radicalaria, te va a dar un polímero amorfo. A eso me refiero con que hay que tener en cuenta la selección de la estructura del monómero, conocer la estructura del monómero, analizar los tipos de polimerización y luego el procesamiento. La otra, o sea que el polietileno de baja densidad, el que se usa en las bolsas de polietileno, se fabrica con una polimerización radicalaria. Me da un polímero amorfo, totalmente desordenado, que tiene menor cristalinidad, porque no tiene orden, y tiene menor punto de fusión y menor densidad que un polietileno de alta densidad, porque al ser ramificado, la superficie de contacto disminuye entre cadenas poliméricas, las fuerzas de Van der Waals disminuye y por lo tanto el punto de fusión disminuye y disminuye su densidad también. Pero si yo quiero un polímero que no sea tan rígido y que sea tenaz, y bueno, voy a tener que hacer una polimerización ramificada o radicales libres para obtener un polímero ramificado. Ahora, si yo quiero obtener un polímero como un polietileno de alta densidad, o sea que sea rígido o resistente, no puedo hacer una polimerización radicalaria. Tengo que hacer una polimerización catalítica. Los catalizadores que se utilizan
Son muchísimos, pero yo no puedo, la química orgánica que estamos viendo no es una química orgánica catalítica, entonces el que elegí es el que revolucionó la química orgánica, que son estos dos químicos, Ziegler por un lado, Natta por el otro, que recibieron el premio Nobel de Química en 1963, dado esta reacción, que lograron obtener este polietileno de alta densidad, porque el polietileno de alta densidad se produce en la superficie del catalizador. Por lo tanto, no hay transposiciones, no se generan radicales libres, ni se generan carbocationes, y no hay transposiciones. Al no haber transposiciones, la cadena es no ramificada. Si la cadena es no ramificada, se permite un ordenamiento tal donde hay mayor superficie de contacto, mayor fuerzas de Van der Waals, por lo tanto mayor punto de fusión, mayor densidad y mayor resistencia. La polimerización de Ziegler y Natta utilizaron un catalizador, y esto ocurre con cualquier catalizador, pero esto es como decir, dar química orgánica y no dar Ziegler-Natta es como no dar Markovnikov, ¿sí? Entonces, el catalizador está formado por tetracloruro de titanio y trietilaluminio. Tetracloruro de titanio y trietilaluminio. ¿Cómo queda el catalizador? Se forma acá 4 centros, una superficie de 4 centros que es el sitio activo y que siempre está formado. ¿Por qué? El aluminio actúa, en este caso, como un ácido de Lewis y va a tomar electrones del cloro. Con esta flechita indiqué la toma de electrones por parte del aluminio del cloro. Entonces, debido a que hay un movimiento de electrones hacia el aluminio, también hay un movimiento de electrones hacia el cloro, generando una densidad de carga positiva en el aluminio. Es decir, entre el titanio y el cloro existe un enlace covalente. Entre el aluminio y este carbono existe un enlace covalente, pero se indica todo con líneas de puntos porque en realidad acá es donde se produce todo el movimiento electrónico y el sitio activo del catalizador, la superficie del catalizador, que es la que va a producir la polimerización. Al generar esa carga positiva en el titanio, ese es el que produce el ataque al doble enlace buscando electrones de forma heterolítica, y este alqueno se va a adicionar entre el titanio y este carbono. Entonces, el titanio va a tomar los electrones del enlace pi, va a formar un enlace con uno de los carbonos, y el otro carbono que va a quedar deficiente de electrones va a formar enlace con el otro carbono del catalizador, quedando de esta forma y restableciéndose siempre la superficie catalítica. Luego viene otro alqueno y el titanio, al tener la densidad de carga positiva, rompe heterolíticamente el doble enlace y genera el alargamiento de la cadena. Todo en la superficie del catalizador. Nunca se forma un radical libre. Nunca se forma un carbocatión. Por lo tanto, no hay transposición. El polietileno, como se va a formar, es una cadena no ramificada.
Y si yo tuviera, en lugar de etileno, tuviera un propeno, o tuviera un estireno, o tuviera un cloruro de vinilo, la cadena lateral, llámese el grupo lateral, llámese metilo, llámese fenilo, llámese cloro, quedaría hacia arriba en una conformación isotáctica, con un orden perfecto, lo cual tiende a cristalinidad. ¿Cómo termina esto? Esto puede terminar. Si nosotros dejamos de que la reacción se produzca hasta consumir todo el etileno, podemos encontrar, por ejemplo, que se produzcan rupturas, la 2, se produzca una ruptura de este tipo, y acá también, y me genere, ¿no es cierto?, un doble enlace en la punta de la cadena polimérica, porque acá tienen N, esto no son 5 metilos, son 80, 90, 100 o más de 100, depende de lo que yo quiera. Entonces, y puede finalizar de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, me forma allí un doble enlace, migra un hidrógeno y se restablece el catalizador. Pero también puedo cortar la cadena. Y si corto la cadena, agregando hidrógeno, es decir, no espero que se consume el etileno, o puse etileno y no sé cuánto puse, yo quiero cortarla y quiero un polietileno con cadena más corta, lo que hago es, o un polímero con cadena más corta, agrego hidrógeno y puede pasar que se corte acá, entonces me queda, bueno, ahí debería haber ido un hidrógeno 3, recién lo noto. O sea, agrego hidrógeno acá, carbono, hidrógeno 3, acá es carbono, hidrógeno 3, y el otro hidrógeno viene acá, carbono, hidrógeno 3. Y me queda, al cortar con hidrógeno, un polietileno, todo con enlace sigma, y se restablece el catalizador. Lo que quiero decir que este doble enlace en la punta de este polímero de un peso molecular elevado no afecta a las propiedades del polímero, tanto se corte sin agregar hidrógeno o con el agregado de hidrógenos. También acá se ve acá, nosotros vemos cómo se formó entre el tetracloruro de titanio y el trietilaluminio con liñitas de puntos, que acá se conserva el enlace covalente titanio-cloro y aluminio-carbono, cómo se forma este sitio reactivo de 4 centros que pertenece a este catalizador de Ziegler-Natta. Y al agregar el etileno, vemos cómo el titanio que tiene una densidad de carga positiva, produce la adición de ese alqueno a la cadena carbonada, y vemos cómo se va alargando la cadena carbonada y se sigue manteniendo este centro, este sitio de 4 centros. Y así sucesivamente, con un X que pueden ser muchos monómeros. La terminación, lo que plantea acá, lo que está planteado acá, es no se le está agregando hidrógeno, sino que plantea que también puede darse una ruptura carbono-hidrógeno de este metileno. Entonces, un átomo de hidrógeno viene acá, lo cual estaría planteando una destrucción del catalizador, y se formaría un doble enlace acá en la punta de este polímero. También puede ocurrir. O sea que tenemos varias formas
de terminación. Este tipo de reacciones, que es por Ziegler-Natta, es para obtener polímeros industriales no ramificados. O sea que si yo elijo un monómero que tenga carbonos pares o carbonos impares, porque un propeno tiene 3 carbonos, y lo voy a hacer por Ziegler-Natta, sí o sí voy a obtener una configuración isotáctica, y sí o sí voy a obtener un polímero no ramificado, y sí o sí voy a obtener un polímero con alta cristalinidad, alto orden, mucha fuerza, mayor superficie de contacto y un polímero resistente, rígido. Por eso le digo que no solamente hay que seleccionar los monómeros, sino también ver el tipo de polimerización. Esta polimerización requiere temperaturas y presiones mucho más bajas que la radicalaria. Y es lógico, es obvio, porque estamos usando un catalizador. Entre 60 y 70 grados Celsius y 7 atmósferas de presión en el caso de Ziegler-Natta. Para otros catalizadores, que hay infinidad, se requerirán otras condiciones. Pero en realidad, en la superficie del catalizador hay que estudiar cómo es la estructura del catalizador, pero siempre, en definitiva, hay una ruptura de ese doble enlace debido a una densidad de carga positiva por un movimiento electrónico ejercido por los componentes que forman el catalizador. ¿Sí? Escuchen. Sí, 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 exacto. Claro, exacto. Bueno, la alimentación será gaseosa, la alimentación puede ser gaseosa o líquida, y después se va transformando se va formando el sólido, después tendrás que separarlo, ¿no? Porque siempre en un reactor vos obtenés un producto, después tendrás que hacer las distintas operaciones unitarias para poder separar el producto. ¿Sí? Bueno, se forma en la superficie, pero después se aleja de la superficie el catalizador. Se desorbe, digamos, se aleja de la superficie del catalizador y el polímero queda dentro del reactor. Después tendrás que sacarlo del reactor. Acá hay un ejemplo del mismo polímero, o sea, la polimerización por Ziegler-Natta, pero de un polipropileno, cómo se va formando, pero no se forma en ningún momento una ramificación. Y todos los grupos laterales quedan de un solo lado del polímero. De un solo lado de la cadena o del esqueleto polimérico, dándole un orden, ¿no? Que es la tacticidad, isotáctico. Bien, esto es, o sea, la clasificación de polímeros. Teníamos homopolímeros y copolímeros, y están los polímeros de adición o crecimiento en cadena, y los polímeros de condensación o crecimiento por etapa. Generalmente los homopolímeros se producen cuando tenés un monómero, el mismo monómero, con una insaturación
dan polímeros de adición. En cambio, por ejemplo, el nylon, que es un polímero es un copolímero, porque tengo dos monómeros distintos, lo puedo realizar a través de una polimerización de condensación. Bien, la polimerización de condensación, vamos a ver dos tipos de polímeros de condensación. Uno el nylon, que es una poliamida, y otro es el tereftalato de polietileno, que es un poliéster, que es el PET, el que se utiliza, es el polímero comercial más abundante en el comercio, que es para las gaseosas, para las botellas, y es un polímero de crecimiento por etapas de condensación. Es decir, los monómeros se van enlazando, se van reaccionando, pero por etapas. Es decir, yo pongo la diamina, que tiene un número de carbonos par, que es la hexametilendimina o hexanadiamina, y el ácido adípico, que tiene también números de carbonos par. Son 6 carbonos y 6 carbonos en cada uno de los monómeros, por eso se llama nylon 66. Y acá no es una reacción en cadena, que se cree un iniciador, se propaga la cadena y finaliza la cadena, como hemos visto recién en los polímeros de adición, donde teníamos monómeros con doble enlaces, y que el sitio reactivo era el radical libre, digamos, que iba adicionando, y la insaturación también. Acá el sitio reactivo es el grupo funcional del monómero. O sea, acá se produce una sustitución nucleofílica sobre carbono insaturado, que lo veíamos en la unidad 4, en ácidos y derivados de ácidos, siendo el nucleófilo el nitrógeno, que también lo vimos en una poliamida, en una proteína, cómo se formaba un dipéptido. Lo único que la proteína, yo puedo hablar de enlace peptídico porque es un polímero natural, pero acá hablo de enlace amida y hablo de un polímero sintético, como una poliamida. Cuando van a rendir este tema, y yo les digo que me hagan el mecanismo de reacción de un nylon, me lo plantean de esta forma. Pero sí, en toda condensación hay una pérdida de una molécula, en este caso de agua, pero este no es el mecanismo de reacción. Acá está indicado que se pierde una molécula de agua y que al perder una molécula de agua tengo enlace amida del nylon. Y que a partir de acá, este nitrógeno también va a desaparecer, este oxidrilo también va a desaparecer y voy a tener por etapas un polímero de condensación. Que por supuesto hacer un polímero de condensación es mucho más lento y se va haciendo por etapas, y el sitio activo es el grupo funcional, y mucho más lento que los polímeros de adición o crecimiento en cadena hechos con monómeros insaturados. Las temperaturas varían, y cuando ustedes tengan que presentar un proyecto final en la materia integración 5, y quieran hacer un polímero, y bueno, tendrán que diseñar el reactor, los balances de masa, los balances de energía y la temperatura que necesitan para que se desarrolle ese polímero de acuerdo al monómero que presenta. Y tener en cuenta también todas estas cuestiones que recién preguntaba su compañero del estado. Si yo voy a trabajar con gases, si voy a trabajar con líquido, ¿qué voy a hacer con el sólido? ¿Cómo lo voy a separar? ¿Cómo voy a enfriar? ¿Cómo voy a calentar? ¿Cuáles van a ser mis corrientes?
¿Sí? Bien, lo que estamos enseñando nosotros es lo que pasa dentro del reactor. Pero si nosotros desconocemos lo que pasa dentro del reactor, desconocemos un mecanismo de reacción, desconocemos cómo es ese mecanismo de reacción y cuáles son los productos que pueden dar, los subproductos que pueden dar, no podemos hacer nada, porque solamente vamos a inventar y no vamos a poder diseñar un reactor, ni siquiera hablar de estados, ni siquiera hablar de temperaturas. Ahora, si ustedes me presentan en un examen y les digo el mecanismo de reacción para obtener el nylon y me presentan esto, quiere decir que no estudiaron nada, que no sirvió de nada todas estas clases virtuales o no virtuales, porque este mecanismo de reacción ya se dio y el mecanismo de reacción significa indicar la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. Y acá no está la etapa lenta, porque ya fue dada. Porque en esta etapa estamos trabajando con compuestos con diferentes grupos funcionales. Y para eso estuvimos todo el cuatrimestre estudiando los mecanismos de reacción de cada grupo, en cada molécula y en cada sustancia con un solo grupo funcional. Por lo tanto, si yo pregunto cuál es el mecanismo de reacción, tienen que polarizar el carbonilo, atacar el nitrógeno como nucleófilo y formarme el intermediario tetraédrico, etapa lenta determinante de la reacción propio de una sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos, y recién ahí hacer el desplazamiento del protón para la liberación del agua, el restablecimiento del doble enlace y la formación del enlace amida. ¿Me explico? Entonces, eso está mal, esto no es mecanismo de reacción. Pero no es que esté faltando acá no falta nada. Y ya lo aclaré, como hemos visto en montones de reacciones de glúcidos, que las reacciones de glúcidos ya las hemos archivisto en adición nucleofílica de aldehídos y cetonas. Este no es el mecanismo. El mecanismo de condensación, como lo dice acá en el escrito, y que cada reacción va a tener una temperatura diferente, porque para obtener un nylon yo necesito 270 grados Celsius, pero para obtener un terestalato de polietileno necesito 150 grados Celsius. No me importa. Porque yo no les estoy tomando cinética de reacción, tampoco le estoy tomando balance de masa y energético, ni tampoco le estoy tomando, no soy ni integración 5, ni ninguna de las integradoras. Esto es química orgánica. Por lo tanto, tienen que saber estructura, propiedades físicas y propiedades químicas. Y yo ya les enseñé cómo es el mecanismo de reacción. No sé si esto lo digo porque después, puse lo que estaba en el libro y no lo consideró. Bueno, no entendieron nada. No se entiende nada. Pero ¿qué pasa? De los 180 alumnos que se inscribieron, solamente están presentes 22. Después dicen que no lo dije. Que no lo di. Hace 35 años que doy clase y siempre he terminado de dar toda la asignatura química orgánica y que quede grabado. Entonces, los polímeros de condensación o crecimiento por etapa, no en cadena, son más lenta la polimerización, se da en monómeros diferentes y el sitio activo es el grupo funcional. O sea que el sitio activo acá del nylon es el carboxilato, porque va a dar sustitución nucleofílica en carbonilo, en carbono insaturado de ácidos o derivados de ácidos, siendo el nucleófilo el nitrógeno
del otro monómero, que es una diamina, para dar una poliamida. Una poliamida que tiene fuerzas entre moléculas tiene enlaces primarios, que son los covalentes, y enlaces secundarios, que son las fuerzas de puente hidrógeno. Con lo cual, un nylon tiene un punto de fusión mucho más grande, elevado, que un polietileno. Si me voy al PET, que es un poliéster. Profe, tengo una duda. Sí. ¿No utiliza catalizador para el nylon o algo así? No. Lo podés usar como no. El catalizador que puedas usar para el nylon, te voy a explicar dónde puede actuar. Podés usar un ácido de Bronsted, un ácido de Lewis o una superficie catalítica con cualquier catalizador. ¿Y cómo va a actuar? Acá. Sí, porque el hidróxido es mal grupo saliente y entonces me chirreaba que no haya un catalizador. El hidróxido es mal grupo saliente, pero sale como agua. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer, ¿qué va a hacer el catalizador? El catalizador, la superficie del catalizador que se te ocurra, MCM, ceolita, un Ziegler-Natta, lo que se te ocurra, sólido en la superficie catalizador. O si hablamos de una química homogénea, no heterogénea, porque la química se divide en homogénea y heterogénea. Homogénea es la que estamos estudiando ahora, que tengo que nombrar algo de heterogénea, porque sí usamos catalizadores, y la heterogénea es la química catalítica, la química orgánica catalítica. Podemos usar catalizadores o podemos usar dentro de la química homogénea catalizadores como ácidos de Bronsted o ácidos de Lewis. Lo que hace el catalizador es ayudar a este oxígeno, tanto protonándolo, tanto tomando los electrones con un Lewis, o tanto coordinando ese oxígeno con la superficie de un catalizador, ayuda a polarizar el carbonilo. El hecho de que ayude a polarizar el carbonilo ya te está catalizando. ¿Qué genera? Una densidad de carga positiva en el carbono. Con lo cual, este nitrógeno que tiene electrones y que es nucleófilo, ataca. Si ataca el nitrógeno, ¿cuál es tu etapa lenta? Queda ese carbono unido a un oxidrilo, unido a un oxígeno con carga negativa o unido al catalizador, unido a la cadena carbonada y unido a este nitrógeno que tiene una cadena carbonada y dos hidrógenos, por lo tanto ese nitrógeno va a quedar con carga positiva. ¿Qué va a ocurrir después? Debido a ese intermedio tetraédrico que tiene suficiente carga negativa como para soportarlo, porque un carbono tetraédrico no te soporta dos oxígenos y un nitrógeno, hay una migración de un protón que está unido al nitrógeno al oxígeno. Y queda acá dos hidrógenos y un oxígeno con carga positiva. Este carbono sigue el intermedio tetraédrico y transformó ese oxidrilo mal grupo saliente en un buen grupo saliente. ¿Qué ocurre después? Se restablece el doble enlace, o sea, se desprende el oxígeno del carbonilo del ácido de Lewis, del ácido de Bronsted, del catalizador, forma el doble enlace, que acá está, libera agua, que libera agua con el hidrógeno del nitrógeno, libera agua con el hidrógeno del nitrógeno, porque cuando ataca el nitrógeno me queda como una carga positiva el nitrógeno, y transforma el oxidrilo, que es mal grupo saliente, en un buen grupo saliente, se libera agua y me forma el enlace amida. Esa es la sustitución nucleofílica en carbonilo. Ahora,
Si vos me decís, ¿lo puedo hacer sin catalizador? Sí lo podés hacer, con la temperatura adecuada. Por supuesto que usando un catalizador podés mejorar, si mejorás el rendimiento de la reacción y no la complicás en cuanto a que tengas residuos de catalizadores o problemas que después, sí, me mejoró la reacción, pero no sé qué hacer con este catalizador, porque después sea un problema de fluente, perfecto. Pero eso hay que estudiar cada caso en particular. ¿Se entiende? Gracias, profe. Quedó explicado que el oxidrilo es un mal grupo saliente, pero en la misma reacción se transforma en un buen grupo saliente. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, entiendo, profe, gracias. De nada. Cuando vamos a un poliéster, ¿por qué se llama poliéster? Y bueno, porque el enlace es éster. Ahora tengo no un enlace amida como las poliamidas, sino tengo un enlace éster. Por eso son los poliéster. Puedo usar, también es un polímero de condensación, o sea, el sitio activo es el grupo funcional. Y en este caso, yo uso un diácido, que es el ácido terestálico, o un etilenglicol, con un etilenglicol, que es un diol. Esto es una esterificación de Fischer. Una esterificación, como vio en el último práctico de laboratorio, para obtener el PET, el terestalato de polietileno. Pero, generalmente, en lugar de utilizar un ácido, se obtiene un éster. Se utiliza un éster, que es el terestalato de dimetilo. ¿Por qué? Porque el etóxido es mejor grupo saliente que el oxidrilo. Pero ese tóxido no sale como anión etóxido, sale como alcohol. Como alcohol gas, guarda, dependiendo de la temperatura, o como agua vapor, dependiendo de la temperatura. Pero, ¿quién permite que ese oxidrilo salga como agua o que ese metóxido salga como alcohol? El protón de este nucleófilo. Porque cuando ataque al carbonilo y me forme el intermediario tetraédrico propio de una sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos, porque este es un derivado de ácidos, es un éster, se va a reordenar, pero hay una migración de un protón que va a pasar de acá a acá y va a transformar al oxidrilo en un buen grupo saliente, se va a restablecer el doble enlace, se va a liberar agua y me va a formar el éster. Yo puedo mejorar las condiciones de reacción, acelerar la velocidad de la reacción colocando un catalizador, ¿sí? O un catalizador sólido, o si no, trabajar en la fase que sea con un catalizador, un ácido de Bronsted o un ácido de Lewis, que lo único que va a hacer es ayudar a polarizar el carbonilo para que sea atacado por el oxígeno del diol, en este caso etilenglicol. ¿Por qué este es un mejor grupo saliente? Porque el metanol es más ácido que el agua, porque todos los alcoholes orgánicos son menos ácidos que el agua. El pK ácido del agua está en 15,7, que está en una tabla y se los puse en la unidad, creo que en la unidad 2 está la tabla. Y el pK ácido de un alcohol orgánico está entre 16 y 19.
Pero el pK ácido del metanol, es la excepción a la regla, está muy cerca del agua, entre 15,5. Tiene un menor pK ácido, o sea, tiene mayor K ácido. El metanol es un poquito más ácido que el agua. Se sabe usar, debido a que es un mejor grupo saliente, el alcohol, pero también se hace con el ácido terestálico. Lo único que este tipo de condensación son más lentas porque van haciéndose por etapas. Se unen los dos monómeros, se hace la sustitución nucleofílica, se libera agua y luego se vuelven a unir con otro monómero. Y así no es una reacción en cadena como en el caso de monómeros que tienen insaturaciones. Por supuesto que esto no es el mecanismo de reacción. De nuevo digo, el mecanismo de reacción está dado en la unidad 4, donde vimos esterificación de Fischer, donde vimos esterificación de Newman, donde vimos obtención de jabón y donde vimos transesterificación para obtener el biodiesel. Esta última es una transesterificación, porque yo paso de un éster a otro éster. Este es el PET. Ahora, yo acá obtengo, ¿no es cierto?, un terestalato de polietileno con una polimerización que supuestamente tiene un determinado orden y va a tener un punto de fusión intermedio entre un polietileno y una poliamida, porque tengo fuerzas dipolo-dipolo entre cadenas poliméricas de PET. Pero ¿qué pasa? Yo después tengo la otra etapa, como yo les decía, tengo 3 etapas. La etapa de la elección de los monómeros, no solamente la elección de los monómeros, interiorizarme en la estructura del monómero. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué estructura? Si yo quiero, ¿qué tacticidad quiero? ¿Cómo quiero que esté el anillo? Si quiero que tenga ramificaciones, si quiero que sean pares los números de átomos de carbono. Pero después me tengo que centralizar en la polimerización, porque por más que elija monómeros pares, con carbonos pares, hago una polimerización radicalaria, me va a dar un polímero amorfo. Y ahora viene también la otra pata, que es el procesamiento. ¿Y qué consiste eso? Y bueno, que yo tengo los gránulos de PET y yo los voy a procesar, los puedo procesar de diferente forma. Y de la forma en que yo los procese, voy a tener diferentes propiedades, pero de acuerdo a lo que yo quiera, para lo que lo quiera usar. Una etapa de procesamiento es, por ejemplo, la extrusión. ¿En qué consiste esto? Yo coloco en una tolva de alimentación, ahí coloco los gránulos de PET, que seleccioné mis 2 monómeros, ¿sí? El éster y el diol. Seleccioné que fueran, acá seleccioné uno que está sustituido en para el fenilo, ¿no? Y tengo carbonos, número de carbonos pares. Y acá también tengo un diol que es simétrico y que tiene carbonos pares. Lo polimericé con condensación y lo tengo que procesar ahora. Entonces uso un cilindro de extrusión, coloco acá en la tolva de alimentación los gránulos de PET y le coloco los aditivos, ¿sí? Que ya vamos a ver algunos aditivos que se usan en los polímeros. Luego acá coloco en la tolva de alimentación y coloco, acá tengo un cilindro que es el cilindro de extrusión que tiene un tornillo.
Entonces, voy a alimentar al cilindro con los PET, con los gránulos, y voy a calentar. Como este polímero tiene enlaces primarios y enlaces secundarios, los enlaces primarios son los enlaces covalentes. Todo enlace covalente que hace a la formación de esta estructura del polímero. Pero también los enlaces secundarios son los dipolo-dipolo. Cuando yo caliente acá, ¿no es cierto?, en el equipo de destrucción, voy a fundir el plástico. ¿Por qué? Porque voy a calentar y voy a romper las fuerzas dipolo-dipolo. Voy a romper los enlaces secundarios. Voy a fundir. Una vez que esté fundido el polímero, este tornillo me va a permitir hacer pasar, que es un tornillo giratorio, ¿no? Me va a hacer permitir pasar ese plástico a través de una boquilla o un troquel que puede tener diferentes perfiles y puedo obtener la varilla de plástico, que por supuesto, cuando salga del proceso de extrusión, tiene que salir de este equipo, de este aparato, tiene que salir fría, porque si no se me va a volver si le mantengo a la temperatura del cilindro, se me va a volver a fundir. Esa varilla yo la puedo cortar o la puedo enrollar, ¿no es cierto? Y esta es la fibra de Dacron. La fibra de Dacron que se hace con PET, que tiene una cierta resistencia. Y este PET, o terestalato de polietileno, que es el poliéster, estos poliéster son los que se usan en reemplazo del hilo o del algodón. Y son los que tienen la propiedad de la fluorescencia que veríamos en color, que podían absorber en ondas de longitudes de onda cortas del UV y reflejar en longitudes de onda más largas y caer en el visible, y los podemos ver como luz blanca, como blanco, como el conjunto de todos los colores. Pero ¿qué pasa si yo a ese PET no hago un procesamiento de extrusión, sino que hago un procesamiento de soplado? ¿Qué significa este procesamiento de soplado? Es el procesamiento para hacer las botellas. Existe una preforma, que es esta, de material de polímero, de PET, de terestalato, que se coloca en un molde. Se cierran las mordazas del molde y se insufla aire comprimido. Al insuflar aire comprimido, hace que ese polímero vaya ocupando o se vaya en contra de las paredes del molde, vaya ocupando todo el molde, y una vez que ocupe todo el molde, se abre esas mordazas y cae la pieza. Y tenemos el soplado, la botella. Ahora, las propiedades de la botella no tienen nada que ver con las propiedades de una fibra. O sea, la fibra tiene una resistencia mayor que la botella, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que podemos sintetizar el polímero que querramos de acuerdo a la demanda del mercado, de acuerdo a la demanda del cliente, ¿sí? Acá no se habla de mayor o menor calidad, porque tendríamos que hablar de qué es la calidad, ¿no? O sea, calidad, si estoy en un cumpleaños de niños, la calidad son bases de plástico, no de vidrio, ¿sí? Entonces, podemos sintetizar el polímero que querramos. Para poder lograr el polímero que querramos, tenemos que saber de estructura, de mecanismos de polimerización y de procesamiento. Porque de pronto yo puedo tener un polímero totalmente amorfo
y de pronto con una temperatura o un polímero totalmente cristalino, y yo al variar la temperatura lo puedo transformar en amorfo, o puedo tener todas las consideraciones de tener un polímero amorfo y en un proceso de destrucción darle mayor resistencia. Ahora, cuando yo le digo que se puede obtener el polímero que yo quiero, por ejemplo, un polietileno, no es que yo tenga el polietileno los dos extremos. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad, obtenido a partir del eteno a través de Ziegler-Natta, un polímero totalmente que tiene una cristalinidad de 95%, bien ordenado y no ramificado. Y el otro extremo sería el polietileno de baja densidad con el etileno, hecho por polimerización radicalaria, totalmente amorfo, ramificado y resistente al impacto. Pero yo, por ejemplo, quiero algo intermedio. Yo no quiero irme a los extremos. Yo quiero sacar un polímero que no sea tan flexible como la bolsa de polietileno, ni tan resistente como el recipiente del detergente. Lo puedo hacer con los aditivos, pero también lo puedo hacer agregando, por ejemplo, al etileno un propeno y haciendo un copolímero, pero por Ziegler-Natta, pero yo al agregar un monómero distinto estoy disminuyendo el ordenamiento. Y al disminuir el ordenamiento, porque no es lo mismo monómeros iguales que monómeros distintos, yo puedo obtener un copolímero que sería de etileno propeno o de eteno-propeno, que me da una gran resistencia, porque si es por Ziegler-Natta, va a ser no ramificado, pero no va a tener tanta cristalinidad como el polietileno de alta densidad. Porque yo introduje otro monómero que le quita regularidad. A eso voy, que uno puede jugar con la estructura de los monómeros, con la polimerización y jugar también con el procesamiento. Y puedo obtener un polímero comercial, depende de lo que me pidan, con las propiedades que necesito para cada caso en particular. Bien, la otra clasificación que tenemos de polímeros son polímeros termoplásticos y termoestables. Esto lo voy a hacer bien sencillo a la definición. Todos los polímeros que hemos visto hasta ahora, los que le he nombrado, el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el PVC, el teflón, el nylon, que es una poliamida, el PET, que es un poliéster, el polimetacrilato de metilo, que lo nombramos al principio. Todos esos polímeros son termoplásticos. La gran diferencia entre un termoplástico y un termoestable es su estructura. Por eso les digo, no se puede inventar nada, hay que conocer la estructura. A partir de allí podemos inferir todo lo demás. ¿Qué estructura tienen los termoplásticos? Tienen enlaces primarios covalentes y enlaces secundarios intermoleculares. Todos tienen un enlace covalente, que es lo que hace la cadena polimérica, y enlaces intermoleculares, o de Van der Waals, dipolo inducido, dipolo inducido, o dipolo-dipolo, o puente hidrógeno, dependiendo de los enlaces covalentes que tenga la cadena. Un termoplástico tiene enlaces primarios y enlaces secundarios. ¿Qué significa? Que yo puedo calentar
romper los enlaces secundarios, fundir el polímero y volverlo a moldear, que es la base del reciclado. Todos los polímeros comerciales en la actualidad, son termoplásticos, porque los termoendurecidos, la diferencia que tienen es que no tienen enlace secundario. Los termoendurecidos no tienen enlace secundario, no tienen fuerzas intermoleculares, no tienen Van der Waals, no tienen dipolo-dipolo y no tienen puente hidrógeno. Por ejemplo, la baquelita. La baquelita es un copolímero fenol-formaldehído. Fíjense que acá, si yo acá le agrego un oxígeno, le rompo estos enlaces y le agrego un oxígeno, tengo el formaldehído, el metanal, y acá tengo el fenol. Entonces se va produciendo condensaciones, porque es un polímero de condensación, entre el formaldehído y el fenol, por eso es un copolímero, y van quedando este tipo de enlaces que forman entrecruzamientos. Acá toda la estructura tridimensional es de enlace covalente. Yo no tengo fuerzas intermoleculares entre estos compuestos. No tengo una cadena polimérica y otra cadena polimérica donde hay una superficie de contacto y hay un desplazamiento electrónico que produce un dipolo inducido y me genera un Van der Waals. No, tengo todos enlaces primarios. No existe enlaces secundarios. Por lo tanto, no lo puedo fundir. Si yo aumento la temperatura, no lo puedo fundir, no lo puedo volver a moldear. Es decir, cuando yo sintetice un termoendurecido, tengo que sintetizarlo en el molde, porque si yo lo saco y después lo quiero moldear, yo no lo puedo fundir. Y cuando yo aumente la temperatura, y lo puedo sacar del molde sin enfriar, porque no se me va a fundir. Lo puedo sacar del molde sin enfriar, porque no se va a fundir. Al contrario, el resto de temperatura que me quede va a ser para reforzar los enlaces covalentes que tengan que reforzarse o que tengan que formarse. Entonces, para reciclar un termoendurecido es complicado, es un proceso caro, porque yo no lo puedo fundir y volver a moldear, sino que lo tengo que romper en los monómeros, y que Dios me ayude, y volver a polimerizar, que es un reciclado terciario el que se llama. No es fácil reciclar un termoestable. Entonces, la diferencia, ustedes pueden tener acá todo, ¿sí? Que un polímero se comporta como un líquido viscoso, pero cuando bajamos la temperatura se comporta como un sólido rígido y tenemos la temperatura de transición vítrea entre ese líquido viscoso y ese sólido rígido. ¡Perfecto! Pero la diferencia está en la estructura. El termoplástico tiene enlaces primarios y secundarios. Y el termoendurecido o termoestable solamente tiene enlaces primarios. Y si no sabemos eso, y si no entendemos eso, si no entendemos la diferencia entre un enlace covalente y un enlace intermolecular, si no entendemos la diferencia en un enlace interatómico o intramolecular o intermolecular, que es lo primero que yo di el primer día de clase, no entendemos nada. No solamente termoplástico y termoendurecido.
estructura. Entonces, vamos a ver, y fíjense, cómo en un elastómero, como el caucho, vamos a hacer, son las 19:46, vamos a hacer una pausa y volvemos a las 20:15, porque alguien me lo pidió, antes de continuar, porque si no continúo y voy a seguir y seguir. A las 20:15 volvemos a retomar para yo terminar el teórico de la asignatura química orgánica y voy a hacer algún seminario para el segundo parcial de teórico. ¿Sí? Nos vemos entonces a las 20:15. ¿Puede ser? Perfecto.